Bien, tengan ustedes muy buenos días. Hoy día es 20 de abril del 2021. Bueno, no sé ahora cómo me están escuchando. Siempre había ese problema de que el volumen estaba bajito. A ver, voy a pedirle a Lisette, a ver, Claudia, pues. Sí, ahora Buen sí. día, licenciado. ¿Se escucha bien? Ya, muy gentil. Justamente ya hemos cambiado de dispositivo, entonces en ese marco ya no habría ningún inconveniente. Bueno, me parece que ya hemos llegado a los 101 y hay alguien todavía que está queriendo ingresar. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir vamos a crear otra sala más. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, ya hemos habilitado la otra sala para los rezagados. Bueno, iremos, a ver, haciendo las configuraciones adicionales, a ver. Bien, bueno, vayamos por partes. Pasado fin de semana les hemos dado una práctica. El mismo, bueno, me preguntaban, por ejemplo, en el problema 1 que se tenía que hacer, ¿ya? Solamente me decían acá, por ejemplo, que no nos ha dado la matriz B, la C para calcular. Solamente dice, si la matriz B es igual a C inversa multiplicado por la matriz A y por C, determinar B al cubo. Entonces, tendrían que, en este caso, buscar su equivalencia. Si B es igual a C inversa A por C, entonces B al cubo equivalente a qué sería. Nada más. Ahora, en la pregunta 2, ¿a qué es igual A más B al cubo? Entonces tendrían que desarrollarlo y igual a qué sería. Solamente él. Bueno, a partir de la pregunta 3, bueno, ya tienen que hacer los despejes correspondientes. Entonces, una vez que me lo envíen hasta el día de mañana, entonces máximo tendrían que enviar hasta las 10:30, por si acaso. ¿Ya? Entonces, así en base a ello vamos a ir absorbiendo las dudas. ¿Ya? Entonces, esta práctica, por si acaso, si está bien resuelta, tiene una ponderación de 10 puntos. Bien. Le hice una pregunta en el ejercicio 2, A más B elevado al cubo. Lo que nos han enseñado a nosotros es algo así, y no sé si se resolverá así, que sería o sea, A elevado al cubo más 3 veces A por B, algo así. Hay un desglose ahí. No sé si es esa manera la correcta. ¿Será o no será? Justamente eso quiero saber, si será así o no será. ¿Qué les parece? ¿Estamos? Entonces, mañana, pues una vez que me entregue, ya les aclaro la película. ¿Ya? Bueno, vamos a ir a la plataforma y bueno, a partir de hoy día lo vamos a hacer visible, en este caso, el material, o bueno, si no la conclusión se los voy a visualizar. ¿Ya? Entonces, el tema número 2 tiene la parte de determinantes, material de consulta, el PDF ya les he enviado al grupo de
de WhatsApp. Después tenemos los videos de apoyo para poder resolver los ejercicios. El método de Sarrus, método triangular, los cofactores, matriz de 3x3, matriz de 4x4, matriz adjunta, y paulatinamente las actividades vamos a ir incorporando, ¿sí? Entonces, solamente recordarles también de que el examen de la materia está programado para el último día de este mes, o sea que se va a llevar a cabo el día viernes 30 de abril, ya en el horario de clase. Bueno, entonces estaríamos entrando al desarrollo de este material, ¿ya? Entonces el tema 2 es el tema de determinantes. Entonces, como ya lo tienen, entonces vayan leyendo, y lo que me interesa básicamente en esta clase que manejen esas propiedades de los determinantes, que son alrededor de unos 13, ¿sí? Entonces el manejo de estas propiedades es muy importante para ya resolver problemas de determinantes como tal. Bien, entonces hay algunos ejercicios que seguramente vamos a plantear, ¿sí? Y vamos a ver de que solamente se puede resolver de manera más rápida utilizando las propiedades. Bueno, el contenido ¿no? O el tema de avance del tema 2 tiene esta estructura. ¿Ya? Primero vamos a definir qué es, en este caso, una determinante. Después vamos a ver el tema de las propiedades, en este caso, que son aproximadamente 13 propiedades. Después estaríamos viendo la parte de los métodos de resolución. De los diferentes métodos, tenemos el método de Sarrus, método triangular, que se utilizan para matrices de tamaño 3. Pero cuando las matrices son de mayor tamaño, de 4x4, 5x5, etc., se utiliza el método de cofactores, el método de Chios, y después ya veríamos el tema de las aplicaciones de las matrices, ¿no? Para ello vamos a ver el tema de las matrices de Van der Moere y los problemas de los determinantes como tal. Bien, entonces no sé si hay alguna consulta todavía. Vamos a empezar. Bueno, estamos olvidando. Sí. Entonces, por favor, no se olviden de anotar sus consultas acá en el chat del Meet. ¿Ya? Lo mismo en este otro caso. Bueno, vayamos entonces con la definición. Entonces, como primer punto, la definición. Entonces, el determinante de una matriz cuadrada A es un número o un escalar asociado a los datos de la matriz. Entonces, si los datos de la matriz, en este caso son números, va a ser un número. Si los datos de esta matriz van a ser letras, va a ser entonces seguramente el determinante de letras. ¿Ya? Entonces, por otro lado, dice, el cálculo del determinante depende del tamaño de su matriz en este caso. ¿Ya? Entonces, cuando las matrices van a ser de tamaño 3, vamos a utilizar Sarrus o triangular. Cuando sean de mayores a tamaño 3, 4x4, 5x5, entonces vamos a utilizar el método adjunto y el método de Chios. ¿Sí? Entre otras consideraciones, cuando vamos a denotar un determinante, se va a utilizar esta simbología. A entre barritas, el determinante de entre barras igual, el signo de corchete es cambiado por las barras, ¿ya? Entonces las barras y los valores, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la definición general, el determinante de una matriz es igual a la multiplicación de la diagonal principal menos la diagonal secundaria, ¿sí? Entonces aquí, si multiplicamos la diagonal principal, A11, A22, menos A21 por A12. ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿no? Diagonal principal menos diagonal secundaria. ¿Sí? Esa sería la definición general. Bueno,
eh, antes de desarrollar los métodos de cálculo de los determinantes, vamos a considerar las propiedades, ¿ya? Considero de que el manejo de las propiedades de los determinantes es de bastante utilidad. Es más o menos como establecer las reglas de juego para practicar una actividad deportiva, ¿ya? Para después no estar incurriendo en faltas. Lo mismo sucede con el tema de determinantes. Entonces, dentro de las propiedades tenemos la siguiente. La primera propiedad dice un determinante que tiene todos los elementos de una línea, ¿ya? Iguales a ceros o a valores nulos, ¿ya? Puede ser a nivel de fila o columna, pero toda una línea tiene que ser, ¿ya? Fila o columna. El determinante entonces de esta matriz va a ser igual a 0. Entonces es importante, entonces directamente no necesito ya calcular por ningún método, directamente veo que si se da esta situación, entonces 0. Segunda propiedad, un determinante que tiene dos líneas paralelas o iguales, su determinante es nulo. Aquí, por ejemplo, en esta determinante llegamos a establecer que la columna 1 es igual a la columna 2. Por lo tanto, cuando se constate que son iguales, el determinante es igual a 0. ¿Ya? Entonces aquí si tenemos los valores a nivel de filas, dos filas son iguales, entonces directamente el determinante es igual a 0. Ahora la tercera propiedad se refiere a lo siguiente. Un determinante es 0 también, ¿no? Si una línea, ¿ya? Cuando hablo de línea, puede ser fila o columna, son múltiplos de los elementos de una línea paralela a ella. Por ejemplo, la fila 2 es el doble de la fila 1 multiplicando por menos 2, ¿ya? Entonces voy a multiplicar la fila 1 por menos 2 por 4 me da igual menos 8. Menos 2 por menos 1 más 2. Menos 2 por 3 sería menos 6. Entonces los valores de la fila 2, menos 8, 2, había sido el doble, o sea, el doble por la fila 1, pero multiplicado por el signo negativo. Entonces, por lo tanto, su determinante de esta matriz es igual a 0. ¿Sí? Entonces, reitero, son tres propiedades que hemos visto. ¿Sí? Entonces, la primera propiedad dice, esto no tiene que olvidar, si los elementos de una línea o fila, todos son iguales a 0, el determinante es 0. La segunda propiedad, si los elementos de una línea, ¿ya? Columna o fila, son idénticos, dos son iguales, entonces el determinante es 0. Y acá podemos establecer, ¿no? Si una fila es producto de la multiplicación por una constante por otra de las filas, su determinante es igual a 0. ¿Ya? Entonces, esto yo tengo que deducir, pues, ¿no? A través de las fórmulas. Yo les puedo dar unos determinantes de unos 5, 6 por 6, por decir. Entonces, con fórmulas ustedes determinan una de estas y directamente llegan a la conclusión que es igual a 0. Propiedad número 6. En la propiedad número 6 dice, un determinante en el que los elementos de una línea son combinación lineal de otras líneas. Combinación lineal es sinónimo de operaciones elementales. Por ejemplo, aquí dice, la columna 3 es igual a la columna 1 más el doble de la columna 2. Entonces voy a ver esto, ¿ya? O sea, analizando los datos. Columna 1, copio los valores 1, 2, menos 1. La columna 2, multiplico 2 por 3, 6, 0 y 2. Salen los valores. Voy a multiplicar, ahora voy a sumar 1 más 6, 7. 2 más 0, 2 menos 1 más 2, 1. Y justamente los valores de la columna 3 son ellos. Por lo tanto, su determinante es igual a 0. Entonces, hasta ahora sería, para determinar determinante de una matriz, para que sea 0, entonces ahí son las 4 primeras propiedades. La quinta propiedad. Si me va a pedir calcular el determinante de la matriz traspuesta,
Entonces, de acuerdo a esta propiedad, es igual a la determinante de A. ¿Ya? Entonces, la traspuesta, ¿qué significa? Lo que está en fila se anota en columna. Segunda columna, segunda fila, tercera columna, tercera fila. ¿Ya? Voy a calcular la determinante por alguno de los y se llega a establecer que es el mismo. La sexta propiedad. Dice lo siguiente. Un determinante no varía al sumar los elementos de una línea los correspondientes de otra paralela. O sea que en otros términos, el determinante de esta matriz A va a ser equivalente a esta. ¿Ya? Equivalente en el sentido de que los valores de la columna 1, en este caso, se ha establecido de esta manera, estos valores. A la columna 1 le hemos sumado más 3 veces la columna 2, entonces multiplicaría por 3 cada uno, más 3b, más 3e, más 3h, y a la columna y menos 2 veces la columna 3, entonces a la columna 3 lo multiplicamos por menos 2, menos, entonces sería igual. ¿Ya? Entonces esta columna 1 es producto de esta operación. Entonces, por lo tanto, cuando voy a calcular el determinante van a ser equivalentes. Propiedad número 7. Es otra propiedad muy importante. Si se cambian entre filas o columnas, ¿ya? El nuevo determinante cambia de signo. Entonces, si voy a intercambiar la fila 1 por la fila 2 o la columna 1 por la columna 2, el determinante va a cambiar de signo. Si en este caso era positivo, en este caso ya va a ser negativo. ¿Ya? A eso se refiere. La propiedad número 8. Si se multiplican o dividen todos los elementos de una línea por una constante, el valor del determinante queda multiplicado o dividido por el escalar. Entonces aquí, por ejemplo, a la columna 3 se le está multiplicando por 5. ¿Ya? Entonces, se convierte en 5, 5. Entonces, cuando voy a calcular el determinante de esta, va a ser multiplicado por el valor de 5. Bueno, aquí estamos planteando otro ejemplo bajo esta situación. ¿Ya? Voy a suponer, por ejemplo, que la matriz A tenga estos elementos. Entonces, utilizando esta propiedad, yo puedo hacer la factorización. De la primera fila, voy a factorizar el valor de 2. ¿Ya? Pero para sacar el determinante acá es importante. Saco determinante, entonces se expresa en bases, determinante, y los corchetes ya cambian en bases. ¿Ya? Entonces, esa parte seremos rigurosos. No es utilizar corchete y no corchete. ¿Ya? Entonces significa determinante. Si me van a anotar de esa manera, entonces no les voy a hacer valer como corresponde. Hay que ser riguroso en la parte de la definición. Entonces, de la primera fila puedo sacar el factor común, que sería igual al 2. ¿Ya? Y me quedaría 1, 2, 3. De la segunda fila, factor común, sacaría el valor de 3. Le daría 1, 2, 3. De la tercera, factor común 5. Puedo sacar la factorización las veces que se pueda, ¿no? Ahora de acá, por ejemplo, de la columna 2 puedo seguir factorizando, ¿ya? Y de la columna 3. Pero aquí llegamos a establecer de que los valores de la fila 1 son iguales a la fila 2. Entonces, bajo esa situación, el determinante de la matriz esta es igual a 0. Entonces, multiplico 2 por 3 por 5 por 0, va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, es una propiedad que se va a utilizar, depende del problema que se va a ir planteando. Entonces, les voy a pedir, por favor, que para la próxima clase de estas propiedades vayan, en este caso, anotándose, ¿no? Entonces tiene que manejar estos, no de memoria, pero por lo menos saber ubicarse, ¿no? Para el tipo de problema cuál él se va a utilizar, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si un determinante, todos los elementos de una línea son múltiplos de otra, ¿ya? Se puede sacar el número como factor. Entonces aquí estamos sacando el factor común, en el primero hemos sacado el 2,
En la segunda columna el 4. Entonces se refiere a la factor común. La propiedad número 10. En la 10 dice, si se multiplican todos los elementos de un determinante A de orden n por un mismo número, ¿ya? El determinante va a ser el escalar elevado al tamaño de la matriz por el determinante de A. Esto nos explicamos de esta manera. Esto vamos a considerar de que es determinante, o mejor dicho, matriz. ¿Ya? Entonces, por decir, si llego a establecer, entonces aquí puedo decir, si la matriz A es igual, así. No, bueno, si no, ya. A ver, ¿cómo entenderíamos esto? Vamos a hacer con otro ejercicio más, si es posible. ¿Ya? Con ejercicio. Entonces aquí, por decir, tengo una matriz, aquí voy a anotar. Esta es la matriz. Si la matriz A es igual, aquí va a anotarse, corchet. Entonces voy a decir 5A. ¿Igual a cuánto sería en este caso? Va a ser una matriz donde este 5 va a afectar solamente a una fila o a todos los elementos, en matrices por si acaso. A todos los elementos. Muy bien, entonces no se olvida, ¿ya? Entonces cuando es en matrices, este 5 va a afectar a todos los elementos. Entonces aquí va a ser igual a 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H y 5I. ¿Ya? Y me va a decir a partir de acá calcular el determinante de 5A. Ya, entonces esa parte faltaba. ¿Ya? Entonces cuando voy a sacar el determinante de 5A, entonces no es lo mismo, por si acaso es diferente a 5 por el determinante de A. Eso voy a ver ya enseguida con otro ejercicio. Entonces, si me pide determinante de 5A, entonces lo primero que voy a hacer en este caso, entonces esta expresión 5 determinante de A, que es igual a esto, ¿no? Esta matriz, ¿ya? Determinante. Entonces lo que vamos a hacer es esta operación. Si es determinante, si es posible voy a copiar. Ya. Aquí me dice sacar el determinante de 5A. ¿Ya? Entonces en determinantes, cuando voy a sacar este 5, va a ser ese factor común que se va a sacar, va a ser solamente de la primera fila o de cada una de las filas voy a sacar. Tiene que ser de cada uno, como en el anterior ejercicio. Aquí, por ejemplo, se sacaba factor común de la primera, de la segunda, etcétera, lo mismo. Entonces aquí voy a decir determinante de 5, va a ser en este caso saco el 5 por el 5 por el 5. Y me quedaría, en este caso, A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Ya? Entonces va a ser 5 elevado al cubo por el determinante de A. Entonces,
5A va a ser igual a 5 elevado al cubo por el determinante de A, que seguramente me va a dar un número. Entonces, ¿eso qué significa? De acuerdo a esta propiedad, ¿ya? Cuando tengo una expresión de esta naturaleza, es equivalente a esta expresión. Vamos a sacar este escalar fuera del determinante y vamos a elevar al tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz, por si acaso, es de orden 3. ¿Ya? Entonces, en este caso, si voy a tener el escalar LA de acuerdo a esta propiedad, saco L, el escalar. En este caso, el orden va a ser o el 3 por el determinante de A. ¿Ya? Entonces, esta es una propiedad que vamos a ir utilizando para los diferentes ejercicios. ¿Ya? Entonces, esta era la parte demostrativa y esta es la parte de la fórmula como tal. Bueno, después vamos a ir viendo que en este caso vamos a ir utilizando la propiedad número 11, por decir el determinante de A, la matriz A es igual a 3 sumandos, ¿ya? Primer, segundo y tercer sumando, ¿ya? Se va a descomponer en 3 matrices, porque son 3 sumandos. La primera matriz por el primer sumando, la segunda y la tercera columna se copia tal como está. Después, la segunda matriz por el segundo sumando, la segunda y tercera se copia tal como está, columna. Y la tercera matriz por el tercer sumando y se copia tal como está la matriz o la columna 2 y la columna 3. Bien. Otra propiedad que también tenemos está referida a esto, ¿no? Si tenemos una matriz escalar en este caso, ¿ya? El determinante de esa matriz escalar es igual a la multiplicación de los valores de la diagonal principal nada más. ¿Ya? Otra propiedad dice, si el determinante del producto de 2 matrices quiero calcular, entonces va a ser el determinante de la primera matriz por el determinante de la segunda matriz. Y aquí estaría faltando una propiedad más. Por ejemplo, esa propiedad sería de la matriz inversa, que es igual a 1 sobre el determinante de A. Entonces, propiedades que le estamos explicando se van a resumir en este ejercicio. Aquí. Vamos a plantear de esta manera. Después lo vamos a acomodar en el orden, ¿ya? Supongamos que el determinante de la matriz de orden 3 es igual a 5, ¿ya? Entonces, si me da igual, determinante de la matriz de orden 3 igual a 5, entonces, desglosando, entonces la matriz, el determinante de A va a estar constituido por los elementos A, B, C, D, E, F, G, H, I, igual a 5. O sea, el planteamiento va a ser de esta manera o de esta otra manera. Son iguales por si acaso, ¿ya? Entonces, aquí voy a decir, con esto, esta expresión equivale a la anterior. Entonces, me pide acá calcular inciso A, el determinante de 4 por A. Inciso B, 4 por el determinante de A. Inciso C, el determinante de la matriz inversa. Inciso D, el determinante de la matriz traspuesta. Inciso E, el determinante de A cuadrado. Inciso F, el determinante de A por su inverso. Bien. Entonces, en el primer caso, determinante de 4A. ¿Ya? Determinante de 4A. Entonces, determinante 4 y la matriz A vale A, B, C, D, E, F. Entonces, cuando multiplicamos los elementos de una matriz, afecta a todo. Y tendríamos la expresión de esta manera. Sería 4, A, B, C, D, E, hasta I. ¿Ya? Y si vamos a calcular el determinante, entonces aparece el signo determinante. Teniendo esta expresión para el determinante, habíamos dicho anteriormente,
podemos factorizar de la fila 1, fila 2 y fila 3 los valores de 4, 4 y me quedaría A, B, C, D, E, F. ¿Ya? Que esto va a ser igual en este caso 4 elevado al cuadrado por A 320. O voy a multiplicar 4 por 4 por 4. Y el determinante de esto habíamos indicado que vale 5. Entonces por 5 sale 320. ¿Ya? Pero si yo voy a utilizar ya las propiedades, como en este caso, ¿ya? Estas propiedades, ¿sí? Directamente va a ser, saco el escalar fuera del determinante y elevamos al tamaño de la matriz. Entonces, en este caso es la propiedad que se está utilizando aquí. ¿Ya? Entonces, el escalar 4 se está sacando. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Si es posible, lo voy a borrar. Aquí anotamos A. Entonces, aquí va a ser 4 por A igual. Esto es equivalente o es igual, si quiero. ¿Ya? Entonces, el escalar sale fuera del determinante y se eleva al tamaño de la matriz. En este caso es el tamaño de la matriz de orden 3. Y el determinante de A es igual a 5. Entonces 320. Entonces este ejercicio se puede resolver de esta manera o directamente así. Inciso B. 4 por el determinante de A. 4. El determinante de A vale 5. Por 4 sería 20. ¿Ya? Entonces conclusión. No es lo mismo el determinante de 4A que 4 por el determinante A. Esto es por si acaso diferente. A eso me refiero. ¿Ya? Ojo. Me pide calcular el determinante de la matriz inversa. De acuerdo a la fórmula es 1 sobre el determinante de A. 1. El determinante de A vale 5. Entonces sería un quinto. Inciso D. Calcular el determinante de la matriz traspuesta. Por la propiedad dice que es igual a la determinante de A, por lo tanto va a ser igual a 5. ¿Ya? Siguiente propiedad. Calcular el determinante de A cuadrado. Entonces A cuadrado puedo desglosarlo como multiplicación de dos matrices, A por A. Y el determinante de A por A va a ser el determinante de la primera por el determinante de la segunda. Si sería al cubo, determinante de la tercera sería. Determinante de A vale 5 por 5, 25. Entonces, la F sería determinante de A por su inversa. Entonces, sería lo mismo que la anterior. Lo único que tenemos que hacer es aplicar esa propiedad de la multiplicación donde separa los determinantes. Entonces, sería en este caso determinante de A por la determinante de su inversa. Reemplazando valores. Determinante de A vale 5 y determinante de A inversa hemos sacado un quinto. Sería igual a 1. ¿Ya? Entonces, inclusive ya puedo llegar a teorizar, ¿no? De que el determinante de A por su inversa siempre va a ser igual a 1. ¿Ya? Por si acaso. Bien. Entonces, este sería el manejo de las propiedades que hemos visto. Y ahora acá vamos a plantear otro ejercicio. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio dice, sabiendo que el determinante de A es igual a menos 9, A, B, C, D, o puedo decir también de que A al cubo es igual a menos 9. Sabiendo de que B es igual a esta expresión si C, calcular el determinante de B, determinante de C. Bien, entonces, primer paso, lo planteamos el ejercicio. ¿Ya? Menos G, menos H. Copiamos aquí, por si acaso hay error en el typeo. ¿Ya? 5A era 5B, 5C, y esto pasa al tercer elemento. Sería G menos 2D, H menos 2E y menos 2E. F. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, primera propiedad sería, o primer paso, ¿ya? Hemos sacado factor común de la primera fila, lo he vuelto positivo, entonces el menos 1 sale
y de la segunda sale el valor de 5. Entonces me quedaría G, H, I, A, B, C, D. ¿Ya? Ahora, teniendo esta expresión, ¿qué tendríamos que sacar? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué propiedad de esta se utilizaría? La 10, la 9, la 11, o la propiedad número, a ver, vamos a ir viendo. ¿La 6 o la 11 se utilizaría? ¿La propiedad 6 o la propiedad 11? La propiedad 11 vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces aquí, después de esto, vamos a utilizar la propiedad número 11. Entonces, esta matriz, ¿ya? Esta, la vamos a desagregar en dos sumandos. El primer sumando va a estar por GHI, GHI, y los elementos de la primera fila y segunda se copian tal como está. ¿Ya? La segunda matriz va a estar conformada por el segundo sumando, la tercera fila, menos 2, menos 2E y menos 2F. Y la tercera, la primera y la tercera, segunda fila se anotan tal como está. ¿Ya? Si hubiese habido aquí otro elemento, entonces otra tercera matriz en este caso anotamos. Bien, ahora acá analizando. Menos 1 por 5 sale menos 5. Todo sería corchete. ¿Sí? El desglose. Y ahora aquí estaríamos utilizando la propiedad, a ver, me tienen que decir. Por ejemplo, la fila 1 es igual a la fila 3. Fila 1, GHI son iguales. Cuando son iguales, es igual a 0. ¿Qué propiedad es esta? ¿Qué propiedad es la propiedad 2. La propiedad 2, excelente. Esto es de acuerdo a la propiedad 2. Ya, eso más anotaremos. ¿Ya? Aquí, ¿qué propiedad hemos utilizado de los signos y la factorización? Aquí te puedo anotar, hemos utilizado la propiedad. Para factorizar el signo sería, y la constante directamente es la propiedad número, si mal no recuerdo, la propiedad. A ver. Ya, la propiedad 8. De la 8 estoy sacando el signo 1. Entonces aquí estoy factorizando los signos y la constante. Entonces aquí sería la propiedad número 8. Entonces, de acuerdo, esta operación se ha hecho de acuerdo a la propiedad 8. Ya. Ahora, estoy desagregando en dos sumandos. ¿Sí ven? Primer sumando, segundo sumando. Entonces, al estar desagregando, entonces, para desagregar en dos sumandos, sería la propiedad 11. Y esto después lo vamos a ir ordenando. Propiedad 11. Cuando se desagrega, entonces esta es la propiedad número 11. ¿Ya? Propiedad 11, entonces primero aplicamos la propiedad de los intercambios, de la factorización, desagregamos y después la propiedad 3 vendría. Bien. Entonces aquí dice menos 5. ¿Ya? Entonces voy a ir multiplicando. Menos 5 por 0 sería. Menos por más sería menos 5. De aquí estaría sacando el factor común menos 2. Y me quedaría df. ¿Ya? Y teniendo esa expresión
menos 5 por menos 2 sale ya 10 positivo. Entonces aquí voy a hacer los intercambios de las filas o las líneas las veces que sea necesario hasta convertir esta expresión en una expresión A, B, C, D, E, F, G. ¿Ya? Entonces, intercambiando aquí la fila 1 con la fila 2, aquí aparece A, B, C, G, H, I. ¿Ya? Esta expresión no es todavía igual a esta. Entonces, aquí nuevamente intercambio fila 2 con la fila 3. Entonces, aquí anotaría 10. ¿Sí? Por el primer intercambio aparece menos 1. Por el segundo intercambio, menos 1. 10 por menos 1 sería 10. Y el determinante de A, B, C, D, E, F vale menos 9. 10 por menos 9 sería menos 90. ¿Sí? A ver, el determinante de C acá igual a ¿cuánto sería? ¿Cuál sería la primera operación que podrías realizar? A ver, ¿alguien se anima a dictarme? Ya. Ya, después, ¿de cuál más puedo sacar factor común? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué propiedad es esa? La propiedad 8. Se puede sacar todos de una línea, son múltiplos de una misma, ¿no? Se puede sacar este número. Aquí, por ejemplo, se saca la propiedad 9. Propiedad 9. 8 y 9. Estoy sacando aquí dos factores. Entonces, la propiedad 9. Entonces, aquí puedo decir, de acuerdo a la propiedad 9, entonces aquí puedo, de acuerdo a la propiedad 9, entonces voy a sacar factor común de la primera fila, sería menos 1, entre paréntesis, y estaría sacando el menos 3. Y tendría la expresión directamente de E, F, A más 4G, B más 4H, C más 4I. Aquí sería G, H, E, I. Esto por... Licenciado, disculpe, va a disculpar que le interrumpa. Esta parte no entendí muy bien. Al despejar la tercera fila, ¿por qué está solo 3 y no negativo 3? Estoy sacando su negativo más. Menos 3. Ah, ya, licenciada. Ahora sí. Sí, Ya, muy bien. ¿Cuál sería el siguiente paso ahora? hacer cambio de Desagregar fila. usando la propiedad 11. Ya. Desagregar la segunda fila en dos sumandos. Entonces aquí sería la propiedad número 11. ¿Ya? De acuerdo a la propiedad 11. Entonces ya sería, si quieren, 3 positivo. Ya. Entonces aquí voy a anotar ya B, corchete, y aquí aparece. Entonces voy a desagregar en dos sumandos. Aquí sería la D, la E y la F. Aquí también copio. La D, la D, la E y la F. Entonces aquí esta segunda fila va a estar constituida por el primer sumando A, B y C. Entonces aquí sería B y C. Aquí va a estar constituido por el segundo sumando. 4G, 4H y 4I. Copio la tercera fila. G, H, I. G, H, I. Ya. Ahora aquí
¿Qué propiedades? Esto es por si acaso más. ¿Qué propiedad utilizamos? Aquí sigo anotando menos 3. O 3 positivo. Cuando es positivo ya no es necesario anotar entre corchetes y directamente 3 sería. Ya. Invertir las filas, licenciado, de la primera matriz, ordenar así que sea A, B, C y D en orden. Ya. La fila 1 con la 2. La columna 1 con la 2, perdón. Ya. La fila 1 con la fila 2. Ya. Entonces aquí voy a anotar de esa manera. Anoto todavía. Ya ve. Entonces por ese intercambio aparece aquí menos 1. ¿De acuerdo? Y estaría anotándome de esta manera. Entonces aquí sería A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Estamos? Y esto va a ser igual a ello. Entonces aquí he utilizado ¿qué propiedad? ¿Qué propiedad te permite intercambiar? La propiedad número 7. Si se cambian entre dos filas o columnas, no cambia de sí. La propiedad 7. Sería la propiedad 7. Más. Y aquí aparece, podemos sacar factor común, el 4. Y aparece aquí el D, el E, el F, G, H, I, G, H, I. Ahora voy a cerrar con llave. Aquí sería 3. Aquí puedo utilizar, si es posible, corchete. Menos 3. A, B, C, D, E, F, G, igual a que había sido. De acuerdo a los datos. A, B, C, D, Menos igual 9. menos 9. Entonces aquí va a ser igual a menos 9. Ya. Más 4. Aquí llego a establecer de que la fila 2 es igual a la fila 3. Por lo tanto, el determinante va a ser igual a 0. Es la propiedad número 2. Entonces 4 por 0. Muy bien. Ahora voy a mover ahí arriba. Sería 3, paréntesis, menos 3 por menos 9 más 27. Más 0. Licenciado, una pregunta, ¿por qué ahora es menos 3? ¿No era menos 1? Ay, aquí. Sí, hay que. Licenciado, me he perdido aquí. ¿De dónde ha sacado ese negativo 9? Ya, esto vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí está menos 1 sería, ¿no? Menos 1, menos 1. Y todo esto equivale al determinante de la matriz A. A eso equivale. Entonces aquí va a ser determinante de la matriz A. Más 4 por 0. Entonces aquí el determinante de la matriz A. 3, corchete, menos 1.
El determinante de la matriz A, ¿cuánto vale? Menos 9. Menos 9. Ya, menos 9. Más 0. ¿Ya? Entonces esto de ahí bien. Ahora sí. Sí, licenciado, gracias. Ya, ahora voy a multiplicar esto. Menos 1 por menos 9 va a ser igual a 3 por, o si quiere, hacemos por partes. Paréntesis, corchete, va a ser 9 más 0. ¿Ya? Todo es igual a 9 y sería igual a 27. ¿Sí? Entonces, el determinante de la matriz C sería igual a ese resultado. Entonces aquí voy a anotar determinante de la matriz C es igual a 27. Bien, entonces les voy a estos ejercicios enviar directamente para que ustedes lo vayan resolviendo por propiedades, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos algunos, lo que hemos explicado. A ver, veremos este ejercicio más. Por ahora no sabemos nada de SAS, ninguno de los métodos, ¿ya? Ya. Calcular el determinante de esta matriz, utilizando propiedades, ¿ya? Entonces aquí vamos a decir, calcular el determinante de A es igual a cuánto, utilizando o con propiedad. Ya, primer paso, copiamos esta información tal como está. Segundo paso, ¿cuál sería? A ver. ¿Ya? Ya, aquí por ejemplo haciendo esta operación. ¿Ya? Voy a hacer operaciones entre columnas. Esta sería ya la combinación lineal que hemos llamado. ¿Ya? Por ejemplo, voy a copiar la columna 1 tal como está, la columna 2, y a la columna 3 le voy a restar la columna 3 menos la columna 2. Entonces aquí los cálculos se están realizando de esa manera. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, a la columna 2 le voy a restar la columna 2. Entonces, x más 2 menos x más 1. X más 2 menos x más 1. 2 menos 1 salía 1. X menos x sale 0. Por lo tanto, sale 1. Para el siguiente, aquí sería x más 4 menos x más 3. X más 4 menos x más 3 sale 1. Para el siguiente, x más 6 menos x más 5. X más 6 menos sale 1. Entonces, de esa manera se llega a justificar igual que sale igual a 1. ¿De acuerdo? Ahora, de la columna 1 sacamos factor común. Se saca el valor de x. Entonces, x es igual factorizado y me quedaría esto 1, 1, 1. ¿Sí? Llego a determinar que los valores de la columna 1 son iguales a la columna 3. ¿Sí? Por lo tanto, el determinante va a ser 0. X por 0 va a ser igual a 0. ¿Ya? Entonces, en estas operaciones puede ser utilizando esa propiedad donde puedo hacer la relación entre dos columnas. ¿Y cuál sería la otra propiedad, por ejemplo, en este caso? A ver, ¿qué podría utilizar ahí? Podría restarle también a la columna 2 menos la columna 1, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué quedaría? 1, 3 y 5.
tengo que ver ya lo más pertinente en este caso. ¿Ya? Entonces, eso más o menos sería en relación a las propiedades, ¿sí? Entonces, en base a esto, lo que vamos a hacer es plantear una práctica donde solamente utilicemos las propiedades de los determinantes para calcular en este caso lo que se está pidiendo, pues, ¿sí? Entonces, en la clase de mañana nosotros estaríamos ya desarrollando lo referente a los métodos de cálculo, método de Sarrus, el método triangular. Entonces, y el día viernes vamos a ver al método de Chios y el método de los cofactores, se podría decir, ¿ya? Entonces, para el fin de semana ya va a haber una práctica. Para el día martes absorbemos las prácticas, el día miércoles va a ser la microevaluación y el jueves va a ser el examen. Más o menos de esa manera estaríamos programando nuestro avance, ¿sí? Entonces, en este momento son las 12:29. Entonces, voy a darme un espacio de unos 10 minutos, ya se los habilito la plataforma para ustedes y les envío ya la práctica más. Entonces, mañana la práctica de matriz está, entonces tendrían que subirla hasta las 10:30, por si acaso, ¿ya? Y mañana, seguramente en los primeros minutos, vamos a absorber y continuamos pues con el avance. No sé si hay alguna consulta más para ya terminar. Licenciado, en esa práctica que va a ser para el día de mañana, la 1 y la 2, ¿los valores vamos a tomar de la 3? No, solamente en este caso es despejar nomás esto. O sea, nada que ver. B es igual a qué? B elevado al cubo. Y el valor de A más B, alguien me decía, por ejemplo, A más B. ¿Sí? A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ir desde la otra. Por ejemplo, ya que estamos en esto. A más B. Elevado al cubo. Será igual a A al cubo más el triplo producto de A cuadrado. ¿Se acuerdan? Con los elementos elevado al cubo, un binomio elevado al cubo. ¿Esto es igual a cuánto? A ver, alguien me dicta. El primero al cubo más el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, más el triple producto del primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Muy bien. Entonces, triple producto del primero por el segundo elevado al cuadrado, más el triple producto del primero y el segundo elevado al cuadrado, más el último elevado al cubo, ¿no? El último término. ¿Sí? Es lo que me ha dictado, ¿no? Sí, lo hice. Ya, esto se cumplirá con determinantes. ¿Será? Entonces, lo que ustedes me tienen que comprobar, pues, ¿ya? Y algo ya les había explicado en las clases anteriores, cuando el elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, esto, con matrices, con los términos sí está correcto, ¿no? Con matrices será lo mismo. Entonces, lo voy a borrar, ¿ya? Con matrices. Se cumple esa igualdad. Me dirán sí o no, ¿por qué? ¿Ya? Más que todo eso. Y lo fundamentan, pues. Bien, ¿algo más para comentar? Bueno, eso sería todo por hoy. Entonces, directamente mañana nos conectamos. ¿Quién está anotando participaciones, por si acaso? Ya, su compañero, el último. Sofía, ¿estás anotando participaciones? No, licenciado, no estoy anotando nada, solo le estoy preguntando y respondiendo a lo que sé. Ya, me parece muy bien. Entonces, el último de los compañeros que me ha ido participando, el que anote pues, en cada clase las participaciones, es que al momento de estar participando es que a veces yo no los puedo identificar, ¿no? Pero cuando están participando ya sale el monitor, me parece su nombre. Entonces,
Voy a pedir pues que me vaya anotando, ¿ya? Su compañera y tú, Sofía, para cruzar la información al final, ¿ya? Bueno, Ya está bien, licenciado. ya. Eso sería todo entonces por hoy. Muy buenas tardes. Licenciado, una preguntita más de la práctica, el problema número 9. Sí, ¿Cómo habría que resolverlo? ya. El problema número 9 sería utilizando las aplicaciones de matrices. Entonces aquí tiene que construirse una matriz, como hemos explicado de la cervecería. Es una empresa de importación, recibe pedidos de 3 consumidores, A, B, C, y el primer a solicitar. Tendrías que construirte matrices bidimensionales, o bidimensionales en este caso, ¿ya? Y en base a eso tendrías que ver si construís una o dos matrices. Entonces, primero presénteme, pues, hasta mañana y después lo absorbemos, ¿ya? Porque esta práctica vale 10 puntos, porque si ya les explico, ya va a valer menos. ¿Ya? Lo que quiero es valorar el esfuerzo de sus compañeros también. Está bien, licenciado, gracias. Ya. Jeremy Ángel Zeinaga. Tienes la palabra. Ya ver, licenciado, la tarea que mandó el miércoles, lo van a subir a la plataforma, se va a activar más rato ya. ¿Ya? Mandará claro, esto es lo que le hemos ido anotando, les envío, ¿ya? En PDF. Lisa, ¿será que me puede dar una pauta o algo así para el ejercicio número 4, el inciso D? Es que me he perdido, por favor. Una pequeña pauta así para guiarme. Problema 4. Sí, el inciso D. Problema 4, inciso D. Problema 4, inciso D. Calcular X traspuesta, ¿ya? Una vez que despejas X, ¿de acuerdo? Ese sería el valor de X. Y para sacar X traspuesta, a los resultados de X lo intercambias filas por columnas y se vuelve X traspuesta. ¿Estamos? Sería al resultado final ya, ¿verdad? Claro, una vez que despejas todo esto, al resultado final le sacas traspuesta de X y ese sería el resultado. O sea, lo que vas a despejar va a ser X traspuesta, ¿sí? Pero me pide calcular la matriz X. De esa X traspuesta le vas a sacar su traspuesta y va a ser la matriz X. Está bien, Lisa, gracias. Ya. Entonces lo mismo acá, dada la matriz, van a sacar la matriz X traspuesta y después le sacan la traspuesta de esa y va a ser la matriz X. Entonces el inciso D y el 5, eso van a ser los resultados finales. Bien, buenas tardes, eso sería todo por hoy. Entonces nos conectamos mañana. Muy buenas tardes. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.